¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V, es martes 19 de marzo. Óscar Pazos, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Óscar Pazos es el autor de este libro, Madrid es una isla, una de las novedades editoriales más refrescantes de la temporada, tengo que decirlo, he disfrutado como una enana leyendo esta tesis. Primero, explicación del título, ¿por qué Madrid es una isla? Bueno, Madrid es una isla de poder y es una isla en mitad de España que fue establecida para gobernar en esos siglos, llevamos 3 siglos y medio, y va creciendo, se va ampliando, va aumentando su poder, su tamaño, y va aumentando también el vacío, el océano a su alrededor. Sí. Es muy duro, muy contundente el libro, con bueno, expresiones que no van a dejar indiferente a nadie, ya lo adelanto. Por ejemplo, califica a la capital de España de depredadora. Es uno de los adjetivos que le aplica. ¿Por qué? Sí, y bueno, y otros como Sanguijuela de Castilla, que no son míos, son anteriores, porque Madrid siempre ha tenido una relación bastante depredadora, bastante mala, perjudicial para su entorno más inmediato. Nunca ha tenido una relación positiva con su alrededor, nunca ha servido para potenciar la actividad económica en su entorno más inmediato, y a medida que ha ido creciendo, bueno, ya los historiadores lo han estudiado sobre su efecto sobre Castilla, pero a medida que ha ido creciendo su potencial y su poder ha sido mayor como ciudad, pues su efecto se ha dejado notar hasta ahora, yo creo que en toda España. Bueno, vamos a ir haciendo un pequeño repaso histórico para justificar un poco la tesis de Óscar Pazos en este libro. Hablamos de Felipe II, que es el rey que decide trasladar la capital de España a Madrid. ¿Por qué se toma esa decisión? Porque parece que no era un sitio que no lo justificara ni la historia, probablemente, ni el prestigio que tenía en ese momento Madrid, lo justificó el rey. Vamos a ver, fue una decisión personal y posiblemente, por lo que sabemos, el rey pasaba temporadas en Madrid. Antes de ser rey, siendo príncipe, le gustaba el sitio, pero además lo que hizo al trasladarse a Madrid y establecer allí la corte fue como quien se lleva su dinero a un paraíso fiscal, pues llevarse su poder a un paraíso político en el que no tenía que rendir cuentas a nadie, porque en Toledo o en cualquier otra ciudad en la que estuviese tenía que competir con poderes ya antiguos, establecidos, y con los que entraba a veces en conflicto, y tenía que jurar fueros y tenía que mantener una relación de negociación con estos poderes. Y en Madrid estaba él solo, todo el mundo dependía de él, toda la corte dependía de él, y así eso le facilitó convertirse en un rey absoluto. Un rey absoluto. Establece, de hecho, un paralelismo a lo que sucedió en Francia con Versalles, que también se hizo algo parecido, ¿no? De tratar de crear un entorno controlado por el rey en el que se disponía de los bienes y de las personas, supongo. Un rapto de la corte, pero bueno, París ya era una ciudad, Versalles al fin y al cabo estaba muy cerca de París, y París ya era entonces una ciudad que tenía un peso, tenía bueno, pues una burguesía y una población importante, y al final, bueno, pues París, la ciudad de París, se hizo con Versalles, no fue al revés, no fue Versalles la que se hizo con París, que en el caso de Madrid es lo que no ha habido más Madrid que corte. Más Madrid que corte, efectivamente. Hablábamos de Felipe II, qué fue sucediendo en el devenir de los años, en el transcurso de los siglos, para que llegáramos al momento actual. O si quieres no hablamos del momento actual, pero para que Madrid se acabara convirtiendo lo que pasó, bueno, hubo un momento, yo creo que clave, que es el cambio de dinastía,
cuando Madrid se asienta, deja de ser la corte de los Austrias para ser la corte de los Borbones, y en ese momento se asienta ya como capital. Entonces empiezan a aparecer las naciones en un sentido más o menos moderno. Hasta entonces eran casi herencias de los grandes magnates, de las grandes dinastías. Y luego, pues ya en el siglo XIX, empieza la expansión grande de Madrid como centro urbano en la península, y hay un cambio fundamental, que es el paso de un modelo político absolutista a uno parlamentario, y bueno, pues ahí se inician, se fundan una serie de instituciones de gobierno que, bueno, pues se establecen en Madrid, y allí se quedan hasta el día de hoy para seguir gobernando, no ya como un rey absoluto, como una pequeña corte, sino como una ciudad. Claro, porque al final haces un repaso muy llamativo que efectivamente cuando se lee una se percata de lo que se está diciendo, porque estamos hablando de que en Madrid están no solamente las instituciones políticas, sino también las legislativas, las judiciales, las culturales. Está todo. Está hasta extremos absurdos. Está centralizada la investigación científica. Hay un canal de la Armada que fue fundado en 1920, en esa década, que investiga el diseño de cascos de buques. En Madrid se puso allí, está allí, están todos los grandes organismos de investigación en España, están centrados allí, todos menos uno, el Instituto Astrofísico de Canarias. Que como fue fundado con soporte técnico y económico europeo, pues a los europeos les pareció normal que la dirección del instituto estuviese allí donde estaba el instituto, que es en Canarias. Pero es una excepción absoluta. Esa es la excepción que yo he encontrado, porque el resto de organismos de todo tipo públicos están en Madrid. Bueno, instituciones tan importantes, por ejemplo, como la universidad. En su momento había una universidad central que efectivamente se creó en Madrid, cuyos efectos se han seguido viendo, se siguen viendo hasta hoy, porque se ha encargado de formar a las élites, digamos, ¿no? Incluso tú das datos concretos del porcentaje de ministros de los diferentes gabinetes que estudiaron en Madrid, ¿no? Sí, bueno, en la democracia, claro que en el último medio siglo ha habido una expansión de universidades por toda España. Por fin la universidad fue algo a lo que pudiese acceder buena parte de la población. Madrid, por ejemplo, se rompió en la década de 1950 el monopolio de doctorados que tenía la Universidad Central. Bueno, pues fue ya compartido con otras universidades, pero aún así, ya en democracia, el 60% de los ministros de España, independientemente del color político, fueron estudiantes, doctorados o profesores de alguna universidad madrileña, porque hay una tradición de captar, de formación de élites y de formación de los grandes administradores del Estado en Madrid, y bueno, pues esa tradición se sigue manteniendo hasta el día de hoy. ¿Sería Mariano Rajoy casi un estereotipo de eso que estamos hablando? Digo porque es, como todos sabemos, abogado del Estado, se ha rodeado de abogados del Estado sin experiencia prácticamente inexistente en la empresa privada. ¿Es casi un estereotipo de todo esto? Sí, y en este gobierno más. Bueno, él es licenciado por Santiago, y lo que sí hizo fue una oposición muy joven, que es la de registrador, y bueno, forma parte de esa élite de altos funcionarios que en el caso de los registradores, por ejemplo, se reparten parcelas de mercado, en este caso de la función pública, para uso privado, y bueno, el caso de Rajoy yo no sé si su dominio casi feudal de esta plaza que tiene en propiedad en Santa Pola, y que se la ha dado a su amigo y compañero de promoción, que es el registrador de Elche, y que la administra en su nombre, bueno, que es al final
función pública, eso debería haber salido a concurso, cuando menos. Bueno, y que ahora incluso los notarios están bueno, protestando porque está haciendo una ley, o está preparando una ley que amplía las competencias de los registradores, aparentemente para compensarles de la caída del ladrillo y de los beneficios que hasta ahora se repartían con este gran negocio. El fundamento histórico del progreso de Madrid ha sido la enajenación pública de la riqueza española. Es una de las frases que se pueden leer en el libro. ¿Por qué? Bueno, el otro día venía una noticia, que tampoco está en el libro, porque es posterior, pero vale igual, que dice que el 40% más, el 41% del IRPF en la actualidad lo paga Madrid. Y el IRPF es un impuesto que no pagan el grueso no lo pagan las grandes fortunas, lo paga la clase media. Y es un dato estremecedor, porque Madrid produce el 17% del Producto Interior Bruto del país, y sin embargo la clase media, que es la que paga impuestos en Madrid, es capaz de pagar el 40% del IRPF. ¿Qué pasa con la clase media del resto de España? Que se está arruinando y solo parece que queda una isla así de salvación en Madrid, y es, bueno, pues mucha gente que al fin y al cabo vive directamente o alrededor de los beneficios del Estado. Hablábamos del origen de esa capitalidad por parte de Felipe II, pero me interesa también detenernos un momento en la época de Franco, en la dictadura, y en cómo Franco visualizó esa capital que era Madrid, bueno, con momentos muy dramatizados por parte de él, que eran aquellos discursos que daba en la Plaza de Oriente, ¿no? Sí, bueno, el madrileñismo lo alcanzó todo con Franco. De todas formas, los fundamentos de lo que fue la política de autarquía y de Franco los estableció Primo de Rivera, y él lo que Franco lo que hizo fue darle su máximo desarrollo. Y bueno, los episodios o las manifestaciones de la Plaza de Oriente bueno, pues tenían que ver con el gran problema de Franco, que era su sucesión y su falta de legitimidad. Y entonces pues, se inventó aquellas grandes alocuciones y aquellos movimientos de apoyo popular. Con el Palacio Real detrás, con el Palacio Real perfectamente previsto, ¿no? Muy bien buscado para hacer significar que él era continuador de aquel poder real que había sido hasta entonces el legítimo dueño de aquellas España. Instalaciones. Sí. Por cierto, escenografía que finalmente acabó beneficiando al actual rey de España, supongo. Bueno, él es heredero de Franco, eso él lo puso Franco, eso no cabe. Bueno, hablábamos del madrileñismo, y hay otro momento que también me interesa resaltar, que es el siglo XIX. Tenemos interiorizado, por lo menos aquí en Galicia, que es el momento de los nacionalismos, del auge de los nacionalismos, tanto en Galicia, sobre todo en las nacionalidades históricas, Cataluña, País Vasco y Galicia, pero también, ojo, que es el auge del madrileñismo, con una figura que es Mesonero Romanos, y que además yo he de reconocer que desconocía que era Mesonero Romanos el que construye ese mito que todavía persiste hoy de un Madrid tan majete, ¿no? Sí, bueno, pues hay entonces en todas partes bueno, se están construyendo los mitos nacionales y los mitos locales, los mitos de nación, de pueblo, y entonces se establecen unas costumbres que vienen que son unas costumbres pseudo-populares que parece que identifican al pueblo, y en Madrid también. En Madrid el Mesoneros es el más famoso de estos intelectuales, y bueno, pues él es un madrileñista convencido. Él escribe mucho sobre Madrid, interviene también en la política municipal, y bueno, sí, es un buen escritor y relata sus relatos costumbristas del Madrid. Entonces, bueno, pues se pueden leer todavía hoy,
Y sí, aunque él es muy partidario de Madrid, también es capaz de ver en algunos momentos en lo que se está convirtiendo ya Madrid, que es lo que llama él una fábrica de reputaciones, porque él en su juventud sueña, después de un viaje por Londres y París, sueña con que Madrid sea una gran capital industrial europea, hace un planteamiento casi de colonialista de lo que debe ser la metrópoli que es Madrid con respecto de España. Madrid debería vender sus productos al resto de España como hacen París y Londres con el mundo, pero luego al final de su vida se da cuenta que Madrid se ha convertido en lo que llama una fábrica de reputaciones, que es lo que hace es dar grandes hombres, que son esas falsas en realidad reputaciones, que Madrid no es capaz de hacer nada más que bueno, pues, que gobernantes y senadores y títulos de una nueva... Gente con reputación, efectivamente. Hablábamos de ese tópico de la ciudad simpática, desinteresada, hospitalaria, que efectivamente pervive hasta hoy. Es uno de los argumentos que se está utilizando, por ejemplo, que se ha utilizado con la candidatura olímpica, por ejemplo. Pues sí, ¿no? el primer argumento que había usado en una de las, ya no recuerdo cuál de las ocasiones que se ha presentado Madrid. Sí, porque lleva unas cuantas, efectivamente es la cuarta esta, creo. Y bueno, pues Madrid es una gran ciudad europea, que es siempre el sueño de Madrid. Madrid parece que nunca mira a su entorno inmediato porque se considera su visión de sí misma es la de gran capital europea, de gran potencia. Cuando no llega a gran potencia se queda en potencia media de entorno europeo o cualquier invento de esos. Y siempre mirando con cierta envidia lo que son Londres y París. Y con complejo incluso, ¿no? Sí, en muchos momentos sí, complejo con auténtico complejo, ve que está fuera, sobre todo en el siglo XIX, está fuera de las corrientes culturales, de las corrientes industriales y de la innovación que sí se dan en otras capitales europeas, en europeas, otras capitales, ¿no? que otras ciudades sí capitalizan y que Madrid no es capaz en realidad de capitalizar y que lo hace, bueno, pues de un modo forzado, con los recursos de toda España y muchas veces de un modo solamente aparente. Vamos a conectar un momento con Marina Chiavegato para que nos dé algunas claves de la ciudad de la que estamos hablando, esa capital de España, que efectivamente después de leer el libro Dos Carpazos probablemente veamos de otra manera. Marina, cuéntanos cosas de Madrid. Bueno, Fernanda, vamos a empezar con un repaso histórico, porque desde la historia antigua los humanos siempre eligieron para establecerse lugares próximos al mar o a ríos navegables. La principal razón, el transporte, el tráfico de mercancías atraía también al comercio y por eso las principales capitales europeas, por ejemplo Londres, París, Berlín, Roma, Viena, Budapest, Moscú, Lisboa, podríamos seguir eternamente, están todas abiertas al mar o a algún río navegable, la excepción Madrid, que está a varios centenares de kilómetros de distancia y es, después de Andorra, la capital más alta de Europa, lo que atesta también la dificultad de sus accesos. La idea de fijar la capital en Madrid, ya lo contabais vosotros, fue de Felipe II, la eligió, dicen, para estar lejos y que nadie pudiera hacerle sombra. Esto fue en 1561. Al establecerse la corte, pronto empezaron también los cambios en la ciudad. Pasó de 4.000 habitantes en el año 1530 a 37.500 en el año 1594. En el siglo XVIII, el siglo se abre con la Guerra de la Sucesión a la Corona de Carlos II, en la que Madrid se vio involucrada. Desde 1706, Madrid permaneció fiel a los Borbones. Lo comentabais en la mesa, que esa recompensa, la recompensa de los monarcas, han sido hacer y seguir con Madrid como capital. El crecimiento demográfico y económico de Madrid no se debió, como en otras ciudades, al proceso de industrialización. De hecho, a partir del año 1920 hubo un incremento demográfico notable y la causa de ese incremento fue la inmigración. En 1930, 10 años más tarde, el 46,9% de los residentes habían nacido en otras provincias y es así como Madrid se transforma de forma artificial en la ciudad central de España. Actualmente tiene el 13% de la población
y el 17% del PIB. Sin embargo, como capital de Estado, Madrid alberga las sedes del Gobierno, las Cortes Generales, ministerios, instituciones, así como, por ejemplo, la residencia de los Reyes de España, del presidente del Gobierno. Es la sede del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y también, por supuesto, del Poder Judicial. También están ahí los principales bancos, embajadas, medios de comunicación, los aeropuertos, los principales enlaces internacionales, por ejemplo, las grandes universidades, los principales museos, la bolsa. Fernanda, vosotros ya estuvisteis enumerando y nosotros podríamos seguir eternamente, pero casi te doy paso a ti y volvemos a la entrevista. Pues muchísimas gracias, Marina, creo que ha quedado claro de qué estamos hablando. La pregunta es por qué la periferia las provincias, como dicen en Madrid, han consentido esto, cuando el aporte, por ejemplo, industrial era superior en otros territorios. ¿Por qué se ha consentido? ¿Por qué se consiente esto? Qué difícil. Bueno, hay una inercia histórica importante. Madrid ha sido la capital y realmente nunca se le ha discutido su capitalidad. Luego, yo creo que hay una inercia de la manera en que se ha entendido el poder en España, o más bien el Estado, no como un lugar donde discutir lo público, donde tratar lo público, sino el Estado ha sido simplemente el dueño de lo público y ha hecho lo que le ha dado la gana con la organización del país. ¿Por qué se ha...? Bueno, pues por el medio ha habido unas cuantas guerras también, que ha habido invasiones, ha habido... Las autonomías, ¿no? El Estado de las autonomías, el famoso Estado de las autonomías y esa supuesta descentralización a la que se apela constantemente para justificar ese Estado de las autonomías, ese famoso café para todos al que se recurrió en su momento, ¿no ha servido para corregir esto? ¿Es una ficción al final lo de las autonomías? Bueno, ha sido un fracaso, eso yo creo que ya no le discute nadie, que es un fracaso, pero es que es normal que sea un fracaso cuando las autonomías se inician pues, a finales de los años 70. Y se ha seguido durante décadas discutiendo sobre las transferencias a las autonomías, que es una cosa que bueno, si se había decidido hacer autonomías, habría que haberlo hecho cuanto antes. No entiendo por qué. Madrid siempre se ha reservado el poder, la última palabra, y ha utilizado además a las autonomías que al final han estado bajo el gobierno la mayor parte de las veces por los mismos partidos que gobernaban en Madrid, pues las ha utilizado para dividirlas y para dividir el país y para seguir pues en su papel central de director y jefe. En una entrevista que publicaba La Voz este último lunes, que te hacía nuestro compañero Jorge Lamas, recordabas una reciente visita del presidente de la Liga de Lobistas de Washington, que es muy significativa. Yo creo que ilustra muy bien de qué estamos hablando, porque este hombre llegó a Madrid y ¿qué pasó? Pues fue invitado por una de estas escuelas de negocios a unas jornadas sobre el lobby en España. Bueno, y a él le invitaron porque fue durante décadas presidente de la Asociación de Lobistas de Americana, que no es poca cosa, y cuando se fue, que fueron un par de días después de haber llegado, las declaraciones que hizo, bueno, en 2 días se dio cuenta de cómo estaba todo. A mí lo que más me ha sorprendido de España es el grado en el que el poder está concentrado en unas pocas personas de los partidos políticos. ¿Hasta qué punto el poder está concentrado en unas pocas personas de los partidos políticos? Y a este tío, que es un profesional, se percató enseguida de cómo en 2 días le bastó, porque dice que en Estados Unidos, donde el lobby está regulado y es una actividad empresarial más y lo tienen, está integrado dentro de la vida política, cualquier ejercicio de presión necesita llamar a muchas más puertas, porque el poder está mucho más repartido, lo que yo entiendo que es sano. Bueno, llegamos al punto final, que es la Unión Europea, esa aspiración supuestamente colectiva en la que nos embarcamos hace ya unos cuantos años y que en estos momentos, al albur de la crisis económica, está poniendo encima de la mesa algunas debilidades que tú además analizas con mucha crudeza en este libro. Dices, por ejemplo, que Madrid hace su política comunitaria de un modo
modo ajeno y fatalmente contrario a los intereses de los ciudadanos españoles, o que Madrid es el gran cacique político de Bruselas. ¿Qué significa esto? Pues significa, Óscar, yo creo que lo que estamos viendo, que está haciendo, no se sabe a veces si justificando sus políticas, no se sabe si obedece a Bruselas o justifica sus políticas en Bruselas, pero simplemente miente y se burla de los españoles haciendo lo que le da la gana y haciendo las políticas en contra de la mayor parte de la población, y bueno, yo no sé si la justificación, probablemente las dos cosas, o las órdenes de Bruselas, actuando pues eso como actúa un cacique en nombre de un poder superior pero lejano, y haciendo lo que le da la gana en casa. ¿Esto explicaría en parte esa desafección, famosa desafección que los ciudadanos empiezan a sentir hacia sus representantes? Pues yo creo que en parte y en mucho. Los ciudadanos lo que no tenemos son vías de participación ni capacidad de decisión alguna. No tenemos más que votar a un bueno, lo que se está acabando, sí se están acabando muchas cosas, parece que es el bipartidismo, que es otra forma de centralización, y que está un bipartidismo, perdón que te interrumpa, muy bien previsto a través de la ley electoral, en la que Pío Cabanillas creo que tuvo algo que ver, ¿no? Sí, yo no sé si estaba previsto el bipartidismo, la ley electoral del 77, porque aquí lo que se trata siempre es de gobernar para la semana que viene, para mantener el poder hasta la semana que viene, ¿no? Y el largo plazo, bueno, pues el largo plazo es también mantener el poder hasta el largo, parece que es la única política. Entonces en el 77, de modo previo a la Constitución y bueno, incluso desde el 76 ya, cuando se preveía que iba a haber unas elecciones, había que hacer una ley electoral. El gobierno de Adolfo Suárez calculaba que tendría un 36% de los votos, y lo que quería era una ley que le diese el 50% de los escaños de los diputados con ese 36% de los votos. Y esa es la ley que todavía tenemos. Esa ley lo que hace es favorecer lo que ha hecho desde entonces es favorecer al primer partido y al segundo, a costa de, sobre todo, el tercero. La gente se ha dado cuenta claramente de que no votar a minoritarios es absurdo, y voto útil, ¿no? Y se ha dedicado al voto útil, que en realidad es un voto amañado desde el principio, y lo que hemos tenido es un bipartidismo brutal, mayor que el tradicional, ese ejemplo de bipartidismo inglés. Allí lo hemos superado todo. Yo no me he resistido hoy a la tentación, ya que estamos hablando de Madrid, a compartir con Óscar Pazos una pequeña intervención de unos segundos de la persona que hoy representa a Madrid, ¿no? Y que es su alcaldesa, Ana Botella, un auténtico personaje. Hemos rescatado una intervención, podrían ser muchas otras, porque la verdad es que hay material de sobra, pero esta es una intervención de Ana Botella coincidiendo con el debate del estado de la ciudad, creo que le llaman, y decía esta sarta de cosas. Usted ahora gobierna en coalición en Asturias, su partido, ¿no? En Andalucía, es verdad. Es verdad, en Andalucía. Yo les tengo que decir una cosa. A mí de verdad me gustaría mucho que el gobierno tripartito, los dos partidos en Andalucía tuvieran éxito. Teníamos eso que se llama, estábamos muy cerca de eso que se llama el pleno empleo, y mientras no se demuestre lo contrario, el empleo es la mayor medida social que se puede hacer. Nuestro credo político tiene unos puntos muy claros, que son Grecia, Roma, el cristianismo y Europa. Las comunidades autónomas tienen parte de ciertos tributos concretos, y el ayuntamiento tiene un 30% que no está, es de una bolsa, 31% viene del Estado al ayuntamiento. Bueno, todas estas declaraciones se produjeron en el mismo día, en la misma jornada, y esta, como decimos, es la alcaldesa de Madrid. Yo no sé si en París
podría haber una alcaldesa parecida a esta? Pues yo no sé si podría haberlo en cualquier lugar del mundo. Lo que está claro es que cuando el poder se hereda, pasan estas cosas. ¿Cuál es la solución? ¿O qué consecuencias puede tener esto? Las consecuencias las estamos pagando, las estamos viendo, que precisamente que no hay soluciones, porque la solución es siempre la misma, mantener el poder y mantenerlo bien agarrado. ¿A dónde nos llevará? Ni idea, por ahora mal. Pero ¿cuál es, qué tendría que pasar? ¿Qué crees tú que sería lo higiénico que sucediera? Pues abrir la participación pública y dar a los ciudadanos la capacidad de intervenir y de sacar a los políticos cuando llegan a extremos insoportables y de decidir las políticas que quiere el país. Si por lo menos si hemos de equivocarnos, pues será mejor que nos equivoquemos todos, que uno por todos los demás. Una última pregunta que tiene que ver con Galicia. Yo, leyendo un poco la construcción y las justificaciones que se fueron poniendo encima de la mesa de Madrid para convertirla en esa hipercapital depredadora de la que hablas en tu libro, me acordé de Santiago. Yo no sé si en Galicia se ha reproducido un poco ese esquema. Había dos ciudades claras, que eran Coruña y Vigo, que aportaban la mayor parte del PIB a este país, y aparece una tercera ciudad que se convierte en la capital y que se construye básicamente. ¿Podrías tener algunas similitudes? Sí, sí que las hay, la gente las ve y lo que pasa es que, bueno, pues la imagen de Madrid como capital, pues se copia y se transmite hacia abajo en el sistema jerárquico del Estado, y entonces a la imagen de Madrid todas las capitales quieren ser también centros radiales, quieren tener un poder de comunicación, quieren convertirse en capitales a la manera... Hacer un pequeño Madrid en cada una de las comunidades, reproducir ese esquema. Eso es una tentación que yo creo que está ahí, a la que sucumben todas las capitales de las pequeñas capitales de las autonomías en España, y luego las capitales de provincia, y casi las tan infinitas. Así ya como un juego de muñecas rusas, ¿no? Unas dentro de las otras. Óscar Pazos, de verdad, enhorabuena, insisto, una tesis muy refrescante, muy recomendable este libro. Madrid es una isla, el Estado contra la ciudadanía, que está calentito, recién salido de una editorial, por cierto, catalana. Me contabas que cuando mandaste el original, lo intentaste primero con una editorial madrileña y ni contestaron. Lo intenté con todas las que encontré madrileñas, ninguna me contestó, y entonces dije, bueno, pues vamos al resto, y ahí sí encontré más audiencia. Más audiencia, que incluso se va a sacar una versión en catalán, también me dijiste. Sí. Bueno, pues lo dicho, enhorabuena, de verdad, muy interesante la tesis. Gracias. Pequeña pausa de publicidad. A la vuelta, muchas cosas de las que hablar. Chipre, como saben, el Parlamento ha rechazado esa propuesta de la Troika de hacer una quita en los ahorros de los chipriotas y de todos los que tienen allí depositados dinero en los bancos. Pero antes vamos a hablar de un asunto interesante que tiene que ver con 5 colegios de aquí gallegos, 5 colegios que son los únicos concertados que segregan niños y niñas. Como saben, hay una sentencia judicial que impide a la Xunta seguir subvencionando a estos centros. Hablaremos de esto, del Papa y, por supuesto, de Chipre, y de una última hora, no se la pierdan, después de la publicidad, de cómo han tenido que salir los concejales del Ayuntamiento de Ponteareas como consecuencia de la presencia y la presión ejercida por los afectados por las participaciones preferentes. Compartimos las imágenes con ustedes a la vuelta de publicidad.